Buenos días. Muchas gracias a todos a los compañeros y compañeras que están aquí presentes y a los organizadores de este evento por invitarme en mi calidad de presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es una sociedad compuesta por 450 investigadores, profesores, extensionistas, profesionales que trabajan y promueven la agroecología a nivel latinoamericano. Y este programa, esta sociedad tiene algunos programas importantes, uno de ellos un doctorado latinoamericano, el primero que hay en América Latina sobre agroecología, que está basado en Colombia con la Universidad de Antioquia, y también una red de investigación para identificar sistemas agrícolas resilientes al cambio climático. Estamos interesados en entender por qué, por ejemplo, donde hablaba la compañera del municipio, por qué sus sistemas resisten la sequía. Ahí hay mecanismos ecológicos, ahí hay mecanismos sociales que están explicando, ¿cierto?, la resiliencia de esos sistemas, y tenemos que sacar lecciones porque tenemos que de ahí derivar principios para el diseño de estos sistemas. Lo primero que nada que yo creo que es importante entender de que las premisas sobre las cuales se basó la agricultura industrial, la Revolución Verde, no son válidas hoy día. Por ejemplo, el ingeniero Fiallos hablaba de que la ley de semillas de este país se creó antes de que existieran los transgénicos. Lo que pasa es que están cambiando las cosas y por lo tanto tenemos que ir cuestionando las premisas sobre las cuales se crearon leyes, sobre las cuales se crearon modelos agrícolas. ¿Qué es lo que decía la Revolución Verde hace 60 años atrás? De que la eficiencia productiva solamente se podría alcanzar a través de la especialización, la simplificación, la concentración. Vemos hoy en día que la especialización de monocultivos es quizás un gran problema para la agricultura, ya que son sistemas muy vulnerables. Segundo, que la intervención terapéutica es la vía más efectiva para controlar las limitantes que tiene la producción. Es decir, empezamos a atacar los problemas que sufría la agricultura desde un punto de vista disciplinario, unilateral. Por ejemplo, utilizar pesticidas contra enfermedades, contra plagas, contra malezas, y resulta que hoy día tenemos más de 500 especies de insectos resistentes a más de 1000 productos. Tampoco funciona eso. Después decía que la innovación tecnológica es el único camino para superar los desafíos productivos, y la innovación tecnológica solamente se entendía como la innovación que venía de las universidades y los centros de investigación, cada vez más controlados por las multinacionales, y la innovación campesina se dejaba a un lado. Eso tampoco es válido. De que el agua es abundante y la energía será barata y abundante, eso tampoco es válido hoy en día. La energía está siendo cada vez más cara, sobre todo el petróleo, sobre la cual se basa toda la agricultura industrial, y que el clima sería estable. Nunca contaron de que iban a haber extremos bastante grandes en la agricultura, en el clima. Entonces, estas premisas ya no son válidas, pero con estas premisas se creó un modelo agrícola que cubre aproximadamente el 90% de las 1.500 millones de hectáreas que tenemos de agricultura, que es un modelo especializado, de larga escala, muy vulnerable y altamente dependiente de recursos externos, pesticidas, fertilizantes, maquinaria, petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo ya no da la respuesta que necesita la humanidad. Este modelo ha fracasado, tenemos más de 1.000 millones de personas hambrientas en el mundo, y es un modelo que ya no sirve. Al mismo tiempo, sobre las 1.500 millones de hectáreas que tenemos en la tierra para la agricultura, se le está pidiendo a esta agricultura una serie de servicios. Por ejemplo, de que alimenta a una población de más de 6.000 millones de personas, con alimento accesible y barato y saludable, que conserve la biodiversidad, que reduzca las emisiones de gases de invernadero, que se adapte al cambio climático, que sea rentable y que además de eso produzca biocombustibles. O sea, que sean parte fundamental de la matriz energética que necesita la humanidad en el futuro. Por supuesto que hay una serie de contradicciones en que todos estos requerimientos que pedimos de la agricultura realmente ya no son posibles, que 1.500 millones de hectáreas den paso a todas estas necesidades. Y vemos cómo ha sido tan frágil este modelo. Aquí ustedes ven, por ejemplo, el costo de los fertilizantes, cómo se han ido para arriba, debido a que dependemos del petróleo. En la medida que sube el precio del petróleo, sube el costo de los fertilizantes. Y aquí ven en Estados Unidos el costo que tiene, ¿cierto?, el combustible para las maquinarias agrícolas. O sea, va subiendo. Y eso cada vez más va haciendo que los costos de producción sean cada vez más altos. Y por otro lado, algo que no se contaba anteriormente, porque la Revolución Verde empieza por acá, antes.
Esta es la cantidad de desastres naturales en esa época. Miren hoy día, está azul, los desastres naturales hoy día se han triplicado en cuanto a huracanes, sequías, desastres naturales de ese tipo, ¿no? Entonces, claramente vemos que hay, por supuesto, una mayor frecuencia de estos desastres naturales más violentos, más frecuentes. Y por otro lado, vemos que nos estamos basando en una dieta cada vez más carnívora. Ya China entra fuertemente a consumir mucha carne y ustedes ven que no tenemos el agua suficiente para sostener esa dieta. Se necesitan 15.000 litros de agua para producir 1 kilo de carne, mientras que se necesitan 10 veces menos, 1.500 litros para producir 1 kilo de trigo. Y en maíz es menos. Entonces, ¿dónde está el agua para mantener este modelo? Ya no está el agua para mantener este modelo. Y, paradójicamente, la agricultura industrial produce 1/3 de las emisiones de gases que son las que causan el cambio climático. Ustedes ven aquí las emisiones, por ejemplo, de metano, que vienen de la ganadería intensiva, de los ácidos nitrosos que vienen, por ejemplo, de los fertilizantes químicos, etcétera, etcétera. El CO2, el anhídrido carbónico que viene como actividad que se pierde de los suelos, etcétera, etcétera. Ustedes ven aquí en Estados Unidos, este es el tiempo de residencia del carbono en el suelo. El carbono es materia orgánica, ¿cierto? Que se pierde, mientras más rojo, menos residencia, menos tiempo, menos de 10 años. Miren, esto es el Valle Central de California, agricultura intensiva, toda la zona de los transgénicos de la soya, el maíz en el Midwest, y todo lo que tiene que ver con la actividad, ¿cierto?, en Florida de cítricos y de tomates. Estos sistemas no tienen la capacidad de retener carbono, son los mayores emisores y van perdiendo su fertilidad de suelo y al mismo tiempo van contribuyendo al cambio climático. Pero no pensemos que la crisis ecológica del planeta es solamente cambio climático, porque resulta que hay otros problemas muy graves, entre ellos la deforestación, la erosión del suelo y la extinción de especies. Nosotros estamos ya hemos perdido 12% de las 10.000 especies de aves, 46% de los peces y 23% de los mamíferos, y no se sabe cuántas especies de insectos polinizadores, de microorganismos del suelo que se han perdido, que es muy grave porque cada vez que nosotros perdemos un organismo, se va perdiendo una función ecológica que esos organismos tienen en la naturaleza. Además, el problema de las pesquerías que están colapsando y, por lo tanto, aquí ustedes ven los sistemas en riesgo que tenemos en el planeta. Cada uno de estos puntitos está relacionado a algún riesgo ecológico, ya sea por erosión, por degradación del suelo, por sequías, por falta de agua, etcétera, etcétera. Se van multiplicando las zonas de riesgo que tenemos en el planeta. Pero asociados a estos problemas ecológicos están los problemas sociales. Tenemos pobreza, con más de la mitad de la población ganando menos de $2 al día. Hambre, 1 billón de personas. Subió en el año 2008 de 800.000 a 1 billón. 800 millones a 1.000 millones. ¿Cierto? Hay inequidad, donde 5% de la población concentra más del 45% de la riqueza. Problemas de refugiados ecológicos, en la medida que van apareciendo estos desastres, la gente va migrando y se va produciendo problemas de refugiados, problemas de estados fallidos, problemas de terrorismo, problemas de violencia social, todo asociado a esta inestabilidad que se va creando por estos problemas ecológicos. Entonces, pero al mismo tiempo vamos viendo que hay un conglomerado de multinacionales que van empezando a controlar el sistema alimentario y una manera que lo concentra es apropiándose de las semillas. Aquí ustedes ven que hay 3 empresas multinacionales como la Monsanto, la Syngenta y la DuPont que controlan una cantidad enorme de empresas de semillas, muchas de ellas que fueron empresas familiares, ¿ya? Y en la medida que van subiendo el precio de los alimentos, aquí ven hasta el 2008 cuando se produce la crisis, ¿cierto?, de los precios de los alimentos, las ganancias de las multinacionales también se multiplican. O sea, hay una relación directa, por supuesto, si ellos dependen de la venta de alimentos y de la producción de alimentos, en la medida que suben el precio de los alimentos, también sube las ganancias de estas multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nos encontramos que tenemos unos imperios alimentarios representados por las multinacionales, que por un lado controlan qué producen, cómo producen, cuánto producen los productores,
pero también están controlando qué consumen la gente y qué precios pagan. Aquí estamos hablando de los Carrefour, de los no sé cuáles son las cadenas aquí de los grandes supermercados, pero estos grandes supermercados también controlan qué los consumidores comen, qué precio pagan por esa comida, la calidad de esa comida, etcétera, etcétera. Y este imperio alimentario es básicamente una convergencia agroindustrial de grandes intereses. Por un lado, las empresas de grano, los mercaderes de grano, como ADM, Cargill, Bunge, las empresas de autos, las empresas de petróleo y las empresas de ingeniería genética, que han formado una alianza fundamental para la producción de biomasa. Ellos lo que están interesados hoy en día es controlar las tierras agrícolas no para producir alimentos, ni para producir transgénicos, ni para producir agrocombustibles. Sí, eso también lo hacen, pero les interesa, por ejemplo, producir bioplásticos, les interesa producir biofármacos, cualquier cosa que se derive de la biomasa que pueda generar, ¿cierto?, la tierra. Entonces, aquí surge, por un lado, todo lo que es la emergencia de los agrocombustibles, que tenemos aquí la producción de maíz y la caña, la palma africana y la soya, que están invadiendo, por ejemplo, la palma africana, me imagino acá en Centroamérica, de estar invadiendo, como lo está haciendo en Colombia, en Brasil, la caña de azúcar, en otros países la soya, etcétera, etcétera. Todo para la producción de biocombustibles. Y aquí vemos la producción de los granos que nos alimentan, el trigo, el arroz, las papas, etcétera, que están bajando en producción porque están siendo desplazados por la producción de los biocombustibles. Entonces, ¿por qué el énfasis en los biocombustibles? Porque resulta que el norte, que consume el 50% de la energía, imagínense, estos son los países de la OECD, o sea, 18 países que se controlan el 50% de la energía del mundo. Europa, Estados Unidos básicamente, y el resto, la América Latina, solamente el 4.4% de la energía del mundo. Entonces, ellos necesitan cambiar su matriz energética, porque el petróleo está siendo más caro, porque el petróleo está en manos de Chávez y Irán, y por lo tanto ya políticamente no es tan accesible, etcétera, etcétera. Y en vez de cambiar a una matriz, estaban inicialmente pensando en la energía atómica, pero con el desastre que hubo en Japón ya la cosa está cambiando, y en vez de invertir en energía solar, energía eólica, etcétera, 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 lo más fácil es cambiar el líquido, de manera que se mantenga los autos, los aviones, la matriz de transporte que existe en el mundo, y cambiar el líquido, y eso son los biocombustibles. Pero resulta que Estados Unidos se dedicara toda su área de maíz para la producción de biocombustibles, solamente podría suplir 12% de sus necesidades. No tiene la tierra para producir la energía que necesita, porque Estados Unidos se consume, ¿cierto?, siendo el 8% de la población mundial, el 30% del petróleo del mundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Es tierra. ¿Y dónde está esa tierra? Esa tierra no está en Europa, no está en Estados Unidos, esa tierra no está en Australia. ¿Dónde está? En África y en Sudamérica. Argentina, Brasil, Colombia, ¿cierto?, México, Latinoamérica. Ahí está la tierra. Y algunos países aquí también le dedicaremos alguna de esa tierra. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que se está produciendo un proceso de acaparamiento de tierras. Estas son áreas en el mundo donde grandes multinacionales, gobiernos, la China, los gobiernos de allá de Qatar y esos gobiernos, así como también Estados Unidos, Canadá, etcétera, están entrando a controlar tierras a través de compras directas o arriendos a largo plazo, y en este momento hay aproximadamente 80 millones de hectáreas transactadas ya para la producción de alimentos y biocombustibles, no para esos países de África donde están haciéndolo, o en Sudamérica, sino para ellos. Y una herramienta fundamental para la producción de agrocombustibles y otros cultivos es básicamente los transgénicos. Los transgénicos en este momento cubren aproximadamente unos 200 millones de hectáreas, 185, 190 millones de hectáreas desde el año 1996. Espectacular la adopción que ha tenido, ¿cierto?, la expansión que ha tenido los transgénicos en el mundo, pero tenemos que desmitificar de que están alimentando al mundo, porque ese es el gran mito que promueven las multinacionales. De las 180 millones de hectáreas de transgénicos que existen en el mundo, no hay una hectárea que alimenta a uno de los 1.000 millones de hambrientos en el mundo. ¿Por qué? Porque el maíz y la soya, que son estos, alimentan básicamente al ganado de Europa y de China y biocombustible.
El algodón no alimenta a nadie y la canola, que es un aceite que usan los canadienses. Entonces, no hay una sola hectárea de transgénicos que alimenta a uno de los 1.000 millones de hambrientos en el mundo. Eso es un mito absoluto. Y ayer, cuando discutíamos con la viceministra, yo planteaba, bueno, si ustedes quieren que entren los transgénicos, la gran pregunta es, ¿para qué necesita transgénicos Nicaragua? ¿Para alimentar a la gente? Si no está alimentando a la gente. ¿Cuáles son las ventajas de tener los transgénicos en Nicaragua? Es una pregunta que se tiene que hacer la sociedad. El punto de entrada de los transgénicos en Sudamérica ha sido la labranza mínima. Y la labranza mínima se ha vendido como una agricultura sustentable, porque dice que conserva suelos, que no remueve el suelo, etcétera, etcétera. Pero sí lo que hace es que no conserva agricultores, ni conserva la biología del suelo, y condena a los agricultores al monocultivo y al Roundup. Porque si ustedes entran en este paquete, como sucede en Argentina, básicamente lo que se hace es sembrar maíz o trigo, y después se echa glifosato en forma aérea, y se puede producir soya, que es resistente genéticamente a este herbicida. Por lo tanto, los agricultores están condenados al monocultivo de soya y están condenados, ¿cierto?, al glifosato. Entonces aquí está la siembra directa que llaman ellos, el área, acá está la soya transgénica, cómo se ha expandido, el glifosato que la acompaña y las maquinarias las sembradoras, las cosechadoras que tienen que utilizarse para esto. Entonces se dice, pero mira, los agricultores están aceptando esto. Miren qué crecimiento tan espectacular en el área de transgénico. Pero resulta que en Argentina, ¿cierto? Bueno, no tengo el gráfico, pero este modelo lo adoptaron a expensas de más de 6.000 agricultores que salieron del negocio. Porque se produce lo que se llama una economía a escala. Ustedes tienen que tener mínimo 500 hectáreas para poder mantener este modelo económico. Y todos los agricultores que son de menos de 500 hectáreas salen fuera, y esos agricultores que se expanden van comprando esas tierras o las van arrendando. ¿Qué está pasando en Paraguay? ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Brasil? Entonces, y además de eso se produce una dominancia del glifosato. Aquí ustedes ven el glifosato, cómo se está utilizando en Argentina. Y otros herbicidas ya no se utilizan. Entonces la Monsanto dice es que el glifosato se degrada rápidamente, es ambientalmente sano, y esos otros herbicidas como el 2,4-D, la atracina, no lo son. Por lo tanto, qué bueno que el glifosato está dominando. Pero resulta que sabemos como en ecología que cuando nosotros intervenimos en la naturaleza con una cosa unilateral, la naturaleza reacciona. Y el primer problema que se ha producido son las malezas resistentes al glifosato. Esas son malezas en el sur de Brasil. En el sur de Brasil hay muchos agricultores que son de descendencia alemana, y ustedes verán que ya les están entrando las malezas resistentes que no se pueden controlar con el glifosato. Pero el principal problema de la soya transgénica es la propia soya transgénica del año anterior, porque como todo esto se va cosechando en forma mecanizada, muchas semillas de la soya del año anterior caen y germinan. ¿Y cuál es la definición en agronomía de una maleza? Planta fuera de lugar. Bueno, estas plantas son todas fuera de lugar y tienen que controlarse. ¿Cómo se controlan? No con glifosato, hay que usar 2,4-D. Entonces se va produciendo el espiral de los pesticidas nuevamente, en este caso el espiral de los transgénicos. Pero además de eso, el glifosato, el Roundup, tiene efectos ecológicos bastante graves porque, por un lado, actúa como una especie de antibiótico en el suelo, inhibiendo ciertas comunidades microbianas, como por ejemplo micorrizas, que son unos hongos importantes, y produce desequilibrios afectando el reciclaje de nutrientes, pero también afecta la fisiología de las plantas, sobre todo la producción de las fitoalexinas, que son sustancias químicas de defensa de las plantas contra las enfermedades, por lo tanto las hace más susceptibles a las enfermedades, como en el caso de soya en el sur. Y también, como el 1% del pesticida que se aplica, ¿cierto?, en forma aérea, cae sobre sobre las malezas y el resto va al agua y va al ambiente, ya se ha visto que hay muchos anfibios que son susceptibles al glifosato, así como también lo son a la atracina. Y resulta que los anfibios y los polinizadores son grandes indicadores ambientales de la calidad ambiental. Y en la medida que ustedes ven que hay un desequilibrio
en las poblaciones de anfibios o de polinizadores, quiere decir de que hay problemas ecológicos graves en esas regiones donde ustedes están. Entonces, la crisis ambiental, económica, social, energética que nosotros enfrentamos hoy en día en la humanidad es el producto de un modelo económico dominante que se llama capitalismo. No hay que ser ni de la izquierda ni del comunista para reconocer eso, ese es el modelo dominante. ¿Y qué dijo Einstein? No podemos resolucionar un problema con la misma mentalidad que lo creó. Eso es un pensamiento lineal que nos lleva a este problema que ven ahí. Se necesita un nuevo paradigma, un nuevo modelo. Y ese modelo es en la agroecología, cuando nosotros hablamos de la agricultura. O sea, ya las premisas de la agricultura industrial y su tecnología falló y nosotros necesitamos un nuevo modelo. Y ese modelo de la agroecología proviene, por un lado, de las contribuciones de algunas ciencias occidentales como la ecología, la antropología, la etnoecología, el control biológico, etc., pero también viene del conocimiento tradicional indígena campesino, que en América Latina es muy rico. En América Latina hay 500 grupos étnicos todavía, cada uno con su cosmovisión, y por lo tanto lo que estamos tratando de construir es un diálogo de saberes, de los cuales emergen principios ecológicos. La agroecología no es un set de recomendaciones, de prácticas, de insumos, como lo es la agricultura orgánica, sino que son principios que toman formas tecnológicas de acuerdo a las condiciones sociales, ambientales, económicas, culturales de cada zona. Por ejemplo, un principio es la diversificación, pero la diversificación en San Ramón toma una forma y la diversificación en Jinotepe toma otra forma, ¿cierto? La activación biológica del suelo es otro gran principio, la integración animal es otro gran principio. Pero para que esas formas tecnológicas sean, ¿cierto?, relevantes para los agricultores, tiene que haber un proceso participativo de investigación. No que los agricultores nos prestan un pedacito de tierra a los investigadores, sino que participan en la formulación de la agenda de investigación, en la medición, en la definición de los indicadores, etcétera, etcétera. Eso es una ciencia compartida. Entonces la agroecología es una ciencia que utiliza un enfoque integral, se alimenta de disciplinas híbridas como la ecología política, la economía ecológica, no es neutral, pero es autorreflexiva, lo que le permite una crítica del paradigma de la agricultura convencional. Los movimientos sociales hoy en día se han apropiado de la agroecología. ¿Por qué? Porque la agroecología no es neutral, porque la agroecología no cuestiona el conocimiento tradicional, sino que lo incorpora, porque la agroecología no pretende modificar los sistemas campesinos, sino optimizarlos. Aquí no se trata de llegar así con el paquete tecnológico de la Revolución Verde, anular todo lo que hacen los campesinos e imponerlo. No. Entonces, la agroecología adopta una visión de largo plazo que contrasta con la visión a corto plazo, y es una ciencia que lleva una ética ecológica y social con una agenda de investigación encaminada a una nueva relación de la sociedad con la naturaleza a partir de sistemas productivos socialmente justos. Por eso que el MST, por ejemplo, que ha tomado con la vía campesina la agroecología como la herramienta fundamental de la soberanía alimentaria, habla de la agroecología militante. Es militante. Se enfrenta contra un modelo dominante y propone un modelo alternativo. Bueno, debemos entonces, el desafío es que tenemos que incrementar la producción, ¿cierto?, para el año 2050, pero con la misma base de recursos de tierra, o quizás menos, porque está siendo degradada, desviada para biocombustible, usando menos agua, menos petróleo, en un escenario de cambio climático. Y por lo tanto, la agricultura convencional, con sus modelos biotecnológicos, no da respuesta. Entonces, ¿cuál es el modelo que andamos buscando? Estamos buscando modelos agrícolas independientes del petróleo, modelos agrícolas de bajo impacto ambiental, resilientes al cambio climático, y que sea multifuncional, o sea, que provea servicios económicos, sociales y ambientales, y que sea la base de sistemas alimentarios locales, donde los círculos entre producción y consumo se van cerrando cada vez más. Y dentro de todos los modelos posibles, este es el modelo que andamos buscando. De alta diversidad, de alta productividad, de alta eficiencia, que viene dada por una menor dependencia de recursos externos, altas tasas de reciclaje y una integración y una sinergia entre la producción agrícola y la producción animal. Bueno, ¿quiénes hacen estas cosas? ¿Quiénes han hecho este modelo? Han sido los campesinos, los grupos indígenas por milenios.
en Mesoamérica, en los Andes, en las zonas tropicales, ¿cierto? Resulta que hoy en día el 50% de la producción de alimentos que consumimos nosotros en el mundo viene de la agricultura campesina. La agricultura industrial solamente provee el 30%, a pesar de que controlan el 80% de las tierras. Y resulta que hay 1.5, o sea, hay 1.500 millones de campesinos que más o menos están en unas 380 millones de fincas. Hay 380 millones de fincas campesinas en el mundo, que son las que producen esos alimentos, y que han tenido una contribución muy importante que se relaciona al tema de esta conferencia, es que han contribuido con 1.9 millones de variedades tradicionales de cultivo, mientras que la Revolución Verde, con todo el apoyo, solamente produjo 8.000 variedades contra 1.9 millones de variedades. Eso solamente en cultivo. Si miran animales, 7.600 razas contra menos de 500. O sea, ¿quiénes son los que han contribuido a la humanidad con la diversidad genética? Son los campesinos. Bueno, además estas mezclas de cultivo, estas mezclas de variedades, muchas veces están manejadas en sistemas diversificados. La milpa, por ejemplo, que es un sistema que yo creo que hay que recuperar en Centroamérica, es muy importante porque no es el frijol y el maíz por separado. Ellos trabajaban el maíz y el frijol juntos, en lo que se llama la milpa en México, ¿cierto? Bueno, estos sistemas tienen una serie de características ecológicas que no tengo tiempo en explicar, pero se traduce que son más productivos. Se calcula lo que se llama el uso equivalente de la tierra, y cuando nosotros logramos un UEP que se llama mayor que 1, por ejemplo 1.5, significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad de 1 hectárea del policultivo. O sea, son mucho más eficientes en la utilización de recursos y en la productividad. Bueno, hablábamos que se están multiplicando, ¿cierto?, los cambios climáticos, y que se calcula que van a haber muchos efectos, que no voy a entrar en detalle, sequías, pérdidas de rendimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, resulta que los campesinos milenariamente han manejado el riesgo climático. Esto no es nuevo, claro, hay mucho más frecuencia, son más violentos, pero los campesinos que han estado por 5.000 años practicando agricultura siempre se han enfrentado a la variabilidad climática. Y hay muchas prácticas que los agricultores utilizan, desde uso de variedades tolerantes, policultivo, agroforestería, cosecha de agua, etcétera, una serie de técnicas que los campesinos han utilizado. Entonces también entendemos que la matriz paisajística tiene mucho que ver con la resiliencia, porque una cosa es hacer agricultura, por ejemplo, ecológica, aquí en esta zona, rodeado de un mar de agricultura transgénica o química, o otra cosa es tener mis fincas metidas en una matriz de vegetación natural. ¿Y por qué esto es importante? El año pasado estuve en una zona en China, en el sur de China, donde una zona de agricultura intensiva de trigo, de arroz, sufrió una sequía muy fuerte, como pasó en Texas el año pasado, donde básicamente arruinó toda la agricultura convencional. Bueno, esta agricultura también se perdió. Sin embargo, a 10 kilómetros sobre esas montañas que ven ahí, estaban estos sistemas. Y estos sistemas no sufrieron los estragos de la sequía. No solamente por el manejo del agua que hacen ellos, sino también por una serie de características que tienen que ver con la riqueza de las variedades genéticas y cosas así, pero también la matriz. Es decir, esta es la agricultura tradicional de las terrazas que les mostré, que resistió, rodeada de una matriz de vegetación natural, y esta es la matriz donde está la agricultura industrial de monocultivo. No tenía una matriz ambiental que la rodeaba. ¿Por qué eso es importante? Porque sabemos que este sistema que está rodeado acá, esta vegetación que rodea estos sistemas tiene mucho que ver con lo que llamamos el ciclo del agua. Este sistema que no está rodeado de eso va a ser afectado diferentemente desde el punto de vista hidrológico por la matriz ambiental que lo rodea. Aquí vemos, por ejemplo, una estrategia campesina donde estos agricultores que tienen sistemas agroforestales tienen sistemas que son más, este por ejemplo es más vulnerable porque está aquí, este no es tan vulnerable como está acá. Entonces la heterogeneidad del manejo del paisaje también tiene mucho que ver con la resistencia al cambio climático. Pero
por ejemplo, los Andes, que llevan una agricultura de más de 5.000 años, cómo ellos, desde las zonas de las épocas preincaicas, enfrentaban la variabilidad climática. Primero que nada, dividiendo la montaña en cinturones agroecológicos. Entonces, adaptar los cultivos de acuerdo a las condiciones, ¿cierto?, climáticas, de suelo, microclimáticas, que se van dando en la medida que uno va subiendo la montaña. Y la otra, en no poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, como esto se maneja de forma comunal, las familias tenían parcelas en todas los cinturones agroecológicos. No concentraban en un solo cinturón. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando venía el desastre, la sequía o los granizos, lo que fuera, las heladas, ustedes ven que las familias que tienen solamente cultivos en una zona de la montaña sufren más desastre que las familias que tienen 8 parcelas distribuidas en toda la montaña. Minimización del riesgo. Estos sistemas que se encuentran a 3.800 metros sobre el nivel del mar, allá en Puno, se llaman los waru-warus. Esos sistemas resulta que son sistemas donde hay peces y hay cultivos en camellones gigantes, muy parecido a las chinampas, por ejemplo, de México, donde esta agua absorbe el calor durante el día y lo libera en la noche, evitando las heladas. Hoy en día se han reconstruido más de 1.500 hectáreas por los campesinos de estos sistemas. Las variedades tradicionales, muy importantes. Ustedes ven aquí cómo hay muchas razas, ¿cierto?, que ustedes pueden encontrar de 0 metros sobre el nivel del mar a 3.500 o 0 agua a 3.500. Están todas la diversidad genética que se necesita para adaptarse a diferentes condiciones de altura y de humedad. Y un ejemplo con el cual estoy familiarizado es un sistema en la Mixteca, que se llama el maíz de cajete, donde los agricultores tienen toda una técnica de sembrar en cajete esta variedad de maíz y les permite entonces producir sin agua. Pero no es solamente la variedad, no se trata solamente de rescatar una variedad y traérsela a Nicaragua, sino el conocimiento que tiene el campesino sobre cómo se maneja esa variedad, porque la diversidad genética está asociada a la diversidad cultural. Y si nosotros erosionamos la diversidad cultural, erosionamos la diversidad genética y viceversa. También tienen un sistema que se llama el trigo aventurero, que es un trigo que cuando ellos predicen que va a venir sequía o se dan condiciones de sequía, lo lanzan por siaca. Y bueno, sacan una pequeña producción, claro que la sacan, en vez de morirse de hambre y no sacar nada. Y aquí ustedes ven por qué. Porque resulta que la variedad nativa versus la variedad de la Revolución Verde, en condiciones óptimas, claro, la Revolución Verde produce más, produce 4.6 toneladas versus 3.2. Pero la cuestión es, y cuando viene la sequía, miremos la productividad por unidad de agua por hectárea. Y aquí ustedes ven, esta productividad sería kilos por hectárea por centímetro de agua en la variedad nativa versus la variedad convencional. Por eso decía usted, las variedades de nosotros en la sequía le dan mejor. Claro, porque utilizan mejor el agua, están más adaptadas. O sea, no midamos solamente la producción en cuanto a producción por hectárea, midémosla en cuanto a centímetros de agua, midémosla en cuanto a energía, unidades de energía, y vemos que los sistemas son mucho más eficientes. Entonces estamos dándonos cuenta que los sistemas más diversificados muestran mayor capacidad adaptativa y compensación al cambio climático. Aquí ustedes ven, por ejemplo, cuando viene una helada, esto es allá en Tlaxcala, cerca tuyo, donde, claro, algunos agricultores producen maíz con haba, pero resulta que cuando viene la helada, se muere el maíz y queda la haba. O en zonas secas que mezclan maíz con sorgo, cuando viene la seca queda el sorgo. Entonces los policultivos traen compensación, traen resistencia. En los cafetales, ustedes se van a dar cuenta que la tendencia es eliminar la sombra, como lo han hecho en Brasil, como lo han hecho en Colombia, porque producen más. Pero miremos qué pasa cuando viene la sequía. Aquí ustedes ven, esto es evapotranspiración, pérdida de agua en un sistema sin sombra y pérdida de agua en un sistema con sombra. Entonces, claro, es más productivo, pero ¿y cuando viene la sequía qué? Si ese es el escenario que se viene, tenemos que tener sistemas diversificados que nos permitan tolerar. Miren los pastos, estos son los pastos mejorados que invirtió millones de dólares el CIAT, por ejemplo, en Colombia. Los pastos mejorados, los tilosantes, toda esa cosa, ¿no? Cuando viene la seca no queda nada. El año
antepasado, murieron 250.000 ganados en Colombia, en esta zona, y los únicos sistemas que sobrevivieron fueron los sistemas silvopastoriles. Es el mismo pasto, pero manejado con sombra. ¿Por qué? Porque reduce la evapotranspiración, conserva el microclima, conserva la humedad del sistema. Y bueno, los estudios que hizo Erich Holl Jiménez, con muchos de ustedes de aquí del PECAC, ¿cierto? Cuando se descubrió que después de Mitch, sobre todo en Honduras, el principal problema fueron los deslizamientos de tierra en los monocultivos versus los policultivos o los sistemas manejados agroecológicamente que resistieron más. Y los datos demuestran que hay una mayor resistencia en los sistemas agroecológicos. Pero lo que encontró Holl Jiménez con ustedes, también se encontró en Cuba. Cuando vino Ike, resulta que los únicos sistemas que resistieron el huracán en el 2008 fueron estos, los sistemas diversificados. Y hay un estudio muy interesante que acaba de publicar la ANAP, que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, donde muestra que este fue el promedio en Sastispíritu del daño del huracán, pero en una cooperativa, pero estos sistemas de categoría 3 y 2, que son los más diversificados, tuvieron menos daño. Claro, sufrieron como un 60% de daño, porque fue tremendo el huracán, pero no sufrieron 75% de pérdida. Y lo más importante es que se recuperaron más rápido. Aquí ven la recuperación después de 60 días, 120 días, 180 días después del huracán, estos sistemas recuperaron su producción. ¿Por qué? Porque la resiliencia, o sea, la resistencia que tienen los sistemas, tiene dos dimensiones. Una, la resistir el impacto, y la otra es recuperarse del impacto. ¿Cierto? La compensación que tiene el sistema. Y también han habido en Sotonusco, en Chiapas, también hubo un estudio que demostró lo mismo, que los sistemas más diversificados sufrieron menores pérdidas. Ahora, la resistencia a la sequía está muy relacionada con el germoplasma, pero tiene que ir acompañado de un manejo del suelo. Porque cuando nosotros manejamos orgánicamente el suelo, nosotros vamos incrementando el humus y esto incrementa la estructura del suelo y la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Recuerden que la materia orgánica es como una esponja que absorbe 50% de su volumen de agua y por lo tanto es fundamental para la resistencia a la sequía. No es solamente la variedad. La variedad es importante, pero tiene que ir acompañado de un manejo agroecológico del suelo, porque aquí ustedes ven, por ejemplo, el contenido de materia orgánica y la humedad del suelo. En la medida que yo incremento mi materia orgánica, yo incremento mi humedad del suelo, y eso es fundamental. Y al mantener la humedad del suelo, yo también mantengo ciertas comunidades de microorganismos que también van teniendo responsabilidades sobre eso. Este es un estudio a largo plazo que se hizo allá en Estados Unidos, en Pensilvania, por una organización que hace investigación que se llama Rodale, que compara sistemas orgánicos versus sistemas convencionales, que llevan 30 años de investigación haciendo el ensayo, 30 años, y demostraron siempre que el convencional le ganaba al orgánico en un 5 a 10% de la producción, excepto en los años secos. Miren la diferencia en el año seco. Entonces, claro, bajo condiciones óptimas de agua, de nitrógeno, etcétera, etcétera, el convencional sí gana 5 a 10% más producción por hectárea. Pero es que ese ya no va a ser el denominador común. El denominador común es la sequía, son los huracanes, el exceso de humedad. Y cuando nosotros empezamos a incrementar la biología del suelo, incrementamos muchos microorganismos y entre ellos unos muy importantes que se llaman micorrizas, que son unos hongos que no tengo tiempo de entrar a explicar, pero que tienen muchas funciones y entre ellas, además de controlar biológicamente ciertas enfermedades del suelo, etcétera, etcétera, entre ellas es mejorar la eficiencia del uso del agua. ¿Por qué? Porque extienden la raíz del suelo en un 50%. No es que la raíz crezca un 50%, esta es la raíz del cultivo y estos son micorrizas. Entonces estamos aumentando la capacidad de exploración del perfil del suelo por las micorrizas y lo que nos da una eficiencia, cierta utilización de agua y de nutrientes fantástica. Bueno, el mulching, todo lo que tenga que ver con incorporación de materia orgánica, ¿cierto?, para cubrir el suelo, es fundamental porque en la medida que nosotros aumentamos el grosor del mulch, nosotros incrementamos la capacidad de infiltración del agua. Eso es muy importante, y de almacenamiento de agua. Entonces, ¿por qué? Porque estamos evitando erosión, pero al mismo tiempo estamos mejorando la estructura del suelo. Y este es un sistema que utilizan campesinos en el sur de Brasil,
en los cuales ellos mezclan 3 o 4 o 5 diferentes cultivos de cobertura. Ellos le llaman un cóctel de cobertura. Y este cóctel siempre tiene esas 3 especies: centeno, vicia y rábano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos le pasan una máquina que se llama la rolofaca, que puede ser un tronco pesado, que no corta, no incorpora, sino que aplasta el cultivo. Y sobre esto, entonces, siembran con una máquina a tiro animal de labranza mínima, y siembran el frijol y el maíz. Y ustedes ven ahí que aparece el frijol y el maíz, pero no aparecen las malezas. ¿Por qué? Porque en la medida que estos sistemas se van descomponiendo, van liberando sustancias alelopáticas, que son sustancias químicas de la descomposición de este material, sobre todo en cebada, sobre todo en vicia, en centeno, que inhiben la germinación de malezas, pero se acumula en los 2 primeros centímetros del suelo. Aquí está aquí está el mulch, aquí está esta zona tóxica, 2 centímetros, acá está el 95% del banco de semillas, y los agricultores siembran más profundo su cultivo, porque si lo siembran aquí se muere. Entonces lo siembran aquí a 3 o 4 centímetros y ahí sale libre de malezas, pero también conservando humedad. Miren aquí, este sería el sistema sin cobertura, esta es la humedad del agua, y esta sería la humedad del agua en los sistemas con la cobertura esa. Entonces, la mucuna podría tener el mismo efecto. También hay muchos trabajos de cosecha de agua. Por ejemplo, en África, el sistema ZAI, que está en ciertas zonas de allá de Mali y otras partes, donde ellos también cosechan el agua. O cosechas de agua a nivel de las fincas, o regando y calculando después en las épocas secas, de acuerdo al agua cosechada, cuánta área vamos a dedicar para los sistemas diversificados. O el sistema Mandala en Brasil, que es un sistema en que se va haciendo círculos alrededor de una fuente de agua que se cosechó, y esos círculos van a ser muchos o pocos dependiendo de la cantidad de agua que se cosechó. Y así se va calculando entonces cómo diseñar esos sistemas de Mandala. Bueno, también hay un trabajo que hay que hacer en las zonas campesinas de recuperación de los suelos. Entonces tenemos que cosechar el agua, que es fundamental para poder manejar estos agroecosistemas. Y con esa agua reintroducir la diversidad genética, entre ellos, por ejemplo, en México, el amaranthus, ¿cierto? Que es un cultivo de alto contenido proteico y que fue parte de la dieta, ¿cierto?, tradicional. Y bueno, ¿cómo se mueven todas estas innovaciones? A través del movimiento campesino. No quiero explicarles porque ustedes saben mejor que yo, pero sí llamar la atención del estudio que salió de la NAP en Cuba, cómo en 1999, cuando recién empieza el periodo especial en Cuba, habían 216 familias y hoy en día hay más de 110.000 familias que han utilizado el manejo agroecológico, ¿cierto? Aquí ustedes ven la producción antes del periodo especial, la contribución campesina con diferentes cultivos como maíz, como frijol, arroz. Después del periodo especial, miren, en épocas sin petróleo, sin fertilizantes, cómo la agricultura campesina en Cuba ha contribuido sustancialmente a la seguridad alimentaria del país. ¿Cómo? Utilizando prácticas agroecológicas, diversificación, abonos verdes, cosas de ese tipo. Esta sería la maquinaria más moderna que van a encontrar allá, entre estos 110.000 agricultores. Una cantidad de experimentación con bocachis y té de compost y otras cosas muy interesantes. Y aquí ustedes ven un agricultor que se llama Fernandito, que produce básicamente cultivos y que saca un LER de 1.76. O sea, una eficiencia de utilización de la tierra increíble. 76% más que un monocultivo estaría sacando él. Y con una eficiencia energética de 11.2. O sea, él es capaz de alimentar con la producción de una hectárea 21 personas con energía y 12.5 personas con proteína, metiendo 1 kilocaloría y sacando 11. Más espectacular es Casimiro y su familia, que tiene un sistema integrado con animales, donde Casimiro puede alimentar 34 personas con la producción de proteína de 1 hectárea por año, 34 personas, y con una eficiencia energética de 30. Él mete 1 kilocaloría y saca 30.
¿Ya? ¿Sabe cuál es la eficiencia energética del sistema más eficiente de la agricultura industrial en Estados Unidos? 1.5. Este tipo 20 veces. O sea, produce sin petróleo, sin ningún insumo, y es capaz de alimentar a 30 personas con la producción de 1 hectárea. ¿Quién dijo que no podemos alimentar el mundo con la agroecología? Los datos están ahí. Y también entonces lo que hay que crear a lo que llama Van der Ploeg, que es un sociólogo rural holandés muy famoso, es el bypass. La vida campesina está tratando, ¿cierto?, de oponerse al imperio agroalimentario, a los tratados de libre comercio, todo eso, hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo no nos podemos congelar en eso, sino que construir un bypass, o sea, una carretera alternativa, que sería los mercados campesinos, la agricultura campesina, todo apoyado con la agroecología, el movimiento campesino-campesino. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno apoya a campesinos, dependiendo de la municipalidad, con mercados orgánicos o agroecológicos, donde les provee el lugar, les facilita el transporte de los productos, con la condición que lo vendan más barato que convencional. Entonces, esta producción agroecológica es más barata, 10% más barata que la convencional. Se crean entonces una relación solidaria con los consumidores, pero también hay territorios ya, como decía la compañera que quería, ¿ya se declaró libre o no? Bueno, también hay en Brasil, que bueno, en Brasil también, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, aquí se produce sin agrotóxico y sin transgénico. Ahora hay un nuevo letrero que dice libre de transgénico, ¿ya? Pero aquí, ¿qué pasa? El gobierno tiene que apoyar a estos agricultores, porque no solamente se trata de tener una ley de agroecología en Nicaragua, tiene que haber apoyo de investigación, de mercado, de extensión agroecológica. O sea, el gobierno o se juega por la agroecología o no se juega. No se trata de fomentar un programita de agroecología, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen en Brasil? Hay una ley que se llama PRONAF, que les asegura comprarle el 30% de las comidas a los agricultores. Todos los agricultores ya tienen garantizado el 30% de su producción. Pero también hay municipalidades donde toda la producción campesina va para lo que se llaman los mercados institucionales. ¿Qué significa eso? Que va para las escuelas, que va para los hospitales. Entonces, no le van a dar solamente lechugas y tomate a los niños, sino que tienen que crear microempresas, ¿cierto? O industrias pequeñas familiares para producir los quesos, para producir los jamones, para producir los, etcétera, ¿no? Todas las cosas, los pollos. Y aquí ustedes ven, esto está listo, esta comunidad tiene que distribuir 40.000 viandas escolares por semana, que el gobierno les paga, en vez de comprarle el gobierno a las grandes industrias que les da chatarra, hamburguesas, pizza a los niños. Usen esa plata y cómprensela a los campesinos, porque los campesinos le van a ofrecer comida buena a los niños. Pero para eso hay que organizarse, porque producir 40.000 viandas semanales, y usted no puede salir con la excusa, oiga, esta semana tengo 30.000. No, hay que organizarse, ¿cierto? Entonces, esto ha sacado a los agricultores de la lógica capitalista de competir, porque ellos están produciendo para el mercado institucional social. ¿Se fijan? Entonces, ese tipo de cosas son innovaciones que tenemos que empezar a pensar. La agroecología se incrusta, la adoptan los movimientos sociales como la base tecnológica, científica, metodológica para la soberanía alimentaria, que significa, cierto, muchas cosas, pero básicamente es un modelo en que las políticas están a favor de la agricultura familiar y campesina, con presupuestos, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber un apoyo aquí del gobierno, tiene que haber una defensa del mercado nacional contra los tratados de libre comercio, contra el dumping, una reforma agraria y una agricultura agroecológica que la apoya no solamente los campesinos, la ONG, sino que el gobierno crea programas de capacitación, de entrenamiento, de investigación, de extensión en agroecología. Pero además de la soberanía alimentaria, tiene que venir lo que se llama la soberanía energética y la soberanía tecnológica. Es decir, los campesinos pueden producir su energía para sus propias producciones. Por ejemplo, el MST en Brasil, en los asentamientos, permite la producción del 10% del área para biocombustible, pero no para entrar en el negocio de los biocombustibles, sino para la producción de su propia energía, para sus tractores, sus camiones, etcétera, etcétera. Y la soberanía tecnológica, que es la soberanía que proviene del arreglo agroecológico, del manejo agroecológico. Porque si nosotros manejamos agroecológicamente nuestro sistema, como explicaba ayer,
no necesitamos insumos externos, no se necesita ni orgánico ni químico. Solamente al establecer la infraestructura ecológica con la biodiversidad se dan interacciones ecológicas que activan el control biológico, que activan la biología del suelo y que permiten que esos sistemas entonces se autosubsidien. Eso se llama soberanía tecnológica. Bueno, las tres soberanías dentro de un contexto de resiliencia, o sea que estos sistemas resisten el cambio climático y la agroecología provee entonces las bases fundamentales para esa estrategia de desarrollo. Bueno. ¿Cómo maneja Brasil la contradicción de, por un lado, apoyar la agroecología y seguir basando su economía con exportación de soya antiecológica para la ganadería europea? Del desarrollo rural, del desenvolvimiento agrario. Y ese ministerio, durante el gobierno de Lula, tuvo una infiltración muy alta de agroecólogos que se formaron en España. Todos volvieron, justo coincidió en que un grupo muy importante como Francisco Caporal y otros llegaron y los nombraron en ese ministerio para promover la agroecología como política de la agricultura familiar brasilera. Pero además, lo importante en Brasil es que no solamente depende el avance de la agroecología de la acción del gobierno, sino que depende más que nada de los movimientos sociales. Allá el MST no se anda con bromas. Allí ellos mandan 2 millones de personas y se toman el Ministerio de Agricultura y chao, se acabó el negocio. Y incluso hubo más tomas de tierra bajo Lula que bajo Cardoso por el MST. Entonces ellos apoyan al gobierno, como por ejemplo usted aquí tiene un espacio para apoyar al gobierno porque el gobierno está apoyando, pero si el gobierno no da los apoyos necesarios, la acción sigue. Eso no significa estar en contra del gobierno, eso significa que nosotros estamos comprometidos con una estrategia y que el gobierno se quedó paradito, se quedó al lado un rato ahí enredado en su burocracia, ellos siguen avanzando. Entonces yo creo que esa es la clave que ha tenido Brasil, que ha formado un movimiento agroecológico muy importante, que está liderado por los movimientos sociales, pero también con una serie de alianzas con ONGs, universidades que están apoyando ese movimiento. O sea, yo creo que aquí hay una gran oportunidad en Nicaragua de, uno, básicamente obtener el apoyo claro y concreto del gobierno, por un lado prohibiendo hacer una moratoria como se hizo en Perú de los transgénicos. 10 años no hay transgénicos en este país, punto, política nacional. Segundo, nos jugamos por la agroecología como la estrategia de soberanía alimentaria. Nada de esa cosa que bueno, que un poquito de transgénico, un poquito de convencional, un poquito de orgánico, un poquito de agroecología. No, nos jugamos por la agroecología como, ¿cierto?, la estrategia de soberanía alimentaria de este país y vamos a dar apoyo desde el punto de vista de la formación, de investigación, de extensión y vamos a crear alianzas con los movimientos sociales y con las ONGs y con todos los actores que están promoviendo la agroecología para tener porque tenemos que sumar esfuerzos. El gobierno solo no lo puede hacer, la ONG solo no lo puede hacer, los movimientos sociales solo no lo pueden hacer. Y de esa manera avanzar en forma concisa y ha sido la estrategia brasilera. Primero un comentario, cuando en su exposición usted decía que en condiciones óptimas la agricultura convencional produce más que los sistemas agroecológicos. Bueno, partamos del hecho pues que eso es cierto, pero también hay que mencionar que ese porcentaje mayor que producen estos sistemas lo hacen a costa de un gran daño a la ecología que muchas veces no se menciona, no se cuantifica y no se valora. En nuestra opinión, ese porcentaje mayor de producción, si pudiéramos compararlo con lo que cuesta 1 milímetro de materia orgánica que destruye los nitratos, que destruye el pesticida, los insecticidas, el daño que se le da a la microbiología del suelo, el daño a la contaminación de las fuentes de agua, no deberíamos producir ni alegrarnos de que eso se está produciendo en exceso porque el daño a la ecología es incuantificable. Por otra parte, una preguntita. Usted mencionaba la experiencia cubana. Aquí hubieron compañeros nuestros que fueron a Cuba en esos tiempos. Ahí está Eduardo, que Eduardo estuvo por allá, llevando el mensaje de la experiencia nuestra en Cuba. Y hay un crecimiento exponencial increíble, pues, de la gente que ahora está haciendo agroecología, de 216 familias a más de 100.000 actualmente. Si usted conoce los detalles de esa experiencia, nos gustaría conocer los elementos claves que permitieron ese crecimiento tan grande en Cuba, para ahora haya tanta agroecología en ese país. Yo estaba utilizando los argumentos que utiliza la agricultura convencional, que solamente mide la producción de acuerdo a rendimiento por hectárea. Pero como dice muy bien usted, nosotros no tenemos que caer en esa trampa
sino que tenemos que medir los rendimientos, la producción, también de acuerdo a otros parámetros, como es la eficiencia, como es el daño ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el modelo industrial produce más, pero a un costo ecológico muy alto, que habría que descontarlo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El problema es que ahí también podemos caer en la trampa de que tenemos que monetarizar y evaluar económicamente los beneficios de la agroecología. ¿Cómo nosotros calculamos que nosotros no perdemos suelo? ¿Cómo calculamos que nosotros estamos conservando más biodiversidad sin ponerle dinero? Porque resulta que la trampa del capitalismo, que es lo que va a negociar ahora en Río +20, es todo lo que es la economía verde. Entonces a todo se le va a poner valor y a los campesinos ahora después se le va a pagar por cuánta CO2 absorben, por ejemplo, los mercados de carbono y ese tipo de cosas. Entonces, claro, si nosotros medimos cuánto carbono emite un sistema agroecológico es mucho menor. Y eso lo haría candidato para entrar en los mercados de carbono y desviar, ¿cierto?, los objetivos fundamentales de la agroecología, de la producción agroecológica, y meterla en un mercado, ¿cierto?, que contradice los principios fundamentales de la agroecología. Entonces, yo estoy de acuerdo. Los sistemas agroecológicos son mucho más productivos desde el punto de vista social, ecológico, energético, como ustedes quieran medirlo. Pero tampoco caigamos en la trampa de que vamos a ponerle un valor económico a eso porque nosotros después con eso vamos a negociar en los mercados que va a crear el capitalismo. Los mercados ambientales, que es lo que se viene. Todo va a ser ahora valorado. ¿Y por qué están los países del norte interesados en los mercados de carbono? Porque resulta que, ¿cuál es la situación que hay en la humanidad en este momento? Nosotros tenemos 380 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Y para que el cambio climático no sea tan dramático, tenemos que bajarnos a 350. ¿Ya? Pero resulta, eso solamente aseguraría que habría un cambio climático de temperatura de unos 2 grados, que igualmente sería catastrófico. ¿Ya? Pero el problema es el siguiente. Un norteamericano produce 20 toneladas de CO2 por persona, por año, y un NICA produce 2. Y para bajar de 380 a 350, todo el mundo debería emitir 12. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen 10 todavía para emitir y los gringos tienen que bajarse de 20 a 12, o sea, tienen que bajar 8. Pero como yo no me quiero bajar de 20 porque tengo un estilo de vida rico, les voy a comprar a ustedes esos 8 que les quedan. Y ustedes no se pueden desarrollar porque ya les compré su cuota y yo sí me sigo desarrollando. Entonces no podemos caer en esa trampa de un imperialismo ecológico. Y por eso que es importante reconocer que la agroecología tiene beneficios ecológicos, pero no lo llevemos a la monetarización porque si no entraríamos en la trampa, ¿cierto?, de los mercados verdes. El punto de Nicaragua, yo creo que es muy importante que ustedes bajen, y está disponible en la página web, el informe, el libro de Machín, y ahí participó Peter Rosset, que se llama La Revolución Agroecológica en Cuba. Y ahí se describe todas las condiciones, todos los requisitos y todas las lecciones que se aprendió del movimiento campesino, por qué fue tan exitoso. Y hay condiciones en Cuba que lógicamente no se pueden replicar en otros países. Como por ejemplo, que Cuba tiene, además de tener toda una organización social particular, tiene el 2% de la población latinoamericana, pero el 12% de los científicos. O sea, la inversión que hizo la revolución en la educación pagó años después. Porque resulta que esta revolución agroecológica que ha hecho la ANAP ha sido acompañada por investigadores, profesores, estudiantes que han estado metidos en la revolución agroecológica también. Han habido ciertas acciones fundamentales de los investigadores, de los profesores que han acompañado este proceso. Pero ahí hay lecciones muy importantes que yo creo que las podrían estudiar con mucho detalle si leen con cuidado el libro que se llama La Revolución Agroecológica en Cuba. Me gustaría ver allí saltando al ser humano, al productor campesino, en ese triángulo que ahorita está usted presentando, porque verdaderamente la organización campesina es la que haría más fuerte estos 3 elementos del modelo alternativo. Creo que en ese sentido debemos de trabajar y acercarnos a las autoridades, a los tomadores de decisión. Yo felicito a las entidades de gobierno que están en este momento porque este es un modelo alternativo que deben abrazarlo junto con todas las organizaciones y productores de la sociedad civil, pues para querer alcanzar un poco el modelo de la producción agroecológica de Cuba. Muchas gracias.
donde ustedes tienen que establecer ciertos indicadores o ciertos umbrales que le llamamos. Por ejemplo, soberanía alimentaria. ¿Cómo sé yo, como comunidad campesina, como grupo familiar, como país, si estoy alcanzando o no la soberanía alimentaria? Yo me establezco ciertos umbrales, ciertos indicadores. Por ejemplo, el número de personas alimentadas por una hectárea. O sea, la producción tiene que ser mayor que tanto para yo alimentar más de 5 personas por hectárea, o más de 10. Ustedes establecen, ¿cierto?, los umbrales o los indicadores. Entonces, son indicadores con un umbral. Yo digo, yo estoy alcanzando soberanía alimentaria en la comunidad de San Ramón si nuestros campesinos son capaces de producir suficiente comida por hectárea que alimente a más de 5, más de 10 personas por hectárea. ¿Ya? Ese sería un indicador. El otro es el porcentaje de los alimentos de la familia que proceden de la finca. Yo digo, por ejemplo, nosotros estamos alcanzando la soberanía alimentaria si nosotros estamos produciendo, si la comida que nosotros comemos como familia, más del 70% viene de la finca, o más del 80%, o más del 90%, no sé, ustedes lo establecen en una cuestión participativa de criterios propios. ¿Y cuál es la contribución de los alimentos a la nutrición de la familia? O sea, en cuanto a proteínas, a vitaminas, a minerales. Que lo que yo obtengo, que mis hijos y mi familia obtiene, más del 70% de los elementos básicos de la nutrición provienen de la producción que se hace en la finca, o del país, o de la región. Esto puede ser a diferentes niveles. En cuanto a la soberanía energética, que la ineficiencia energética sea mayor de 3 o de 5. Que la agricultura campesina nicaragüense se va a considerar soberana si tiene una eficiencia energética mayor de 5, por ejemplo, como política nacional. Y para eso vamos a tomar acciones, ¿cierto? Porque lo importante es, si no estoy alcanzando ese nivel, ese umbral, ¿qué hay que hacer? Si nosotros nos ponemos como meta campesina que la eficiencia energética de nuestro sistema tiene que ser 5, que hay una metodología muy sencilla desarrollada en Cuba, que es un software que ustedes meten unos datos y ¡pum!, te dice, ahí está mi eficiencia, ¿ya? Entonces, bueno, si yo estoy en 3 y resulta que el umbral es 5, ¿qué hay que hacer para mejorar la eficiencia energética del sistema? ¿Qué manejos agroecológicos que hay que hacer? Que el porcentaje de la energía traída a la finca sea menos del 25%, o de que el porcentaje generado en la finca sea más del 70%. Se establecen umbrales, ¿ya? Y la soberanía productiva es que, por ejemplo, la tasa de uso equivalente de la tierra tiene que ser mayor a 1.5, o que el porcentaje de insumos extraídos de afuera tiene que ser menos del 25%, que lo que nosotros manejamos, los insumos externos solamente menos del 20, menos del 10, no sé, ustedes lo establecen. Y por último, que la diversidad de cultivos o animales o especies o diversidad genética sea tanto. Por ejemplo, ahí le pusimos mayor que 3, pero eso es un dato así solamente para ilustrar. Entonces, es una herramienta que se le puede poner indicadores y umbrales de manera que ustedes los vayan orientando y vayan diciendo, bueno, si nosotros queremos alcanzar soberanía, estas 3 soberanías, estas son las cosas que tenemos que alcanzar, y si no las estamos alcanzando, estos son los manejos agroecológicos que hay que hacer. ¿Y cómo medimos si estamos alcanzando? Con indicadores. Hay indicadores que les permitan a ustedes ver cada uno de los avances que están haciendo en cada uno de esas soberanías. Es muy importante para nosotros y para los aquí presentes resaltar el tema de la productividad, porque mucho se ha atacado a la agroecología porque se dice que tiene menor productividad. Entonces yo creo que eso es bien importante, dejar ese punto bien claro y bien subrayado, ¿verdad? Que la agroecología es una respuesta, es parte indispensable de la estrategia de soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos. Yo le preguntaría al doctor Altieri, en base a la experiencia y a todo este cúmulo de información que se ha venido juntando, ¿cuáles son los principales retos y desafíos, a su entender, para fortalecer la adopción del modelo agroecológico, tanto a nivel de familias productoras campesinas como a nivel de sociedades? Me la hizo una vez un vocero de una organización que se llama AGRA,
que es un programa de la Revolución Verde, la segunda Revolución Verde en África, que la produce la Gates, la Fundación Gates, que es un actor muy importante hoy en día en el desarrollo agrícola mundial. Ya la Rockefeller, la Ford, ya eso es parte del pasado. Hoy día es la Gates, que está empujando la Revolución Verde nuevamente con transgénicos. Entonces me dijo, si la agroecología es tan fantástica, ¿por qué no se ha adoptado más ampliamente? ¿Por qué no se ha diseminado? ¿Por qué no se ha escalonado? Y bueno, y eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿qué habría que hacer? Porque es verdad, ¿no? Está sujeta a experiencias de pequeños locales, de pequeños agricultores. El caso Cuba es un poco más espectacular, en el sentido que se ha expandido a 110.000, 120.000 agricultores. En Centroamérica, todo el programa que se llevó con la Mucuna y con Vecinos Mundiales alcanzó como 45.000 agricultores. O sea, ha tenido un impacto, pero ¿por qué no son millones y de millones y millones? ¿Cierto? Porque ese problema no es fácil resolverlo. Primero, tenemos un problema institucional en donde el 1% del presupuesto de las universidades, de los INTAs, de los EMBRAPAS, etcétera, de los ministerios, va a agroecología y el 99% va a la agricultura industrial. ¿Qué pasaría si hiciéramos al revés? 99% del presupuesto del INTA y de las universidades agrarias y de todas estas universidades va a la agroecología y el 1% va a la agricultura industrial. O sea, habría habido un desarrollo científico muchísimo mayor. Segundo, las políticas están sesgadas. Las políticas agrícolas están sesgadas contra la agroecología y contra el campesinado. Eso ya lo sabemos. Entonces tiene que haber reformas políticas, de políticas agrarias, desde la ley de semillas hasta muchos otros tipos de políticas agrarias. Tiene que haber el mismo problema de la universidad, de la formación de los técnicos. Por ejemplo, en Brasil, cuando la política agraria fue que la agroecología va a ser, ¿cierto?, la filosofía para que va a guiar la agricultura familiar, nos encontramos que los tipos de arriba, los directores, los viceministros estaban, pero todos los técnicos eran formados en la Revolución Verde. Entonces, ¿cómo va a promover la agroecología como política si el 90% de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y del INTA están promoviendo la agricultura industrial? Eso es lo que ellos saben, así fueron deformados en las universidades. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar, ¿cierto?, la base técnica científica de las instituciones si ellos están formados de otra manera? La formación agronómica convencional es muy diferente a la formación agroecológica. Hay que reformar, ¿cierto? Hay que entrenar, eso lleva tiempo, etc. Hay resistencia también ideológica. Esto no es un problema, por ejemplo, los datos que usted dice que hay, ya están los datos. No solamente vienen de gente así que se considera radical como el Socla, como nosotros, sino que vienen de, por ejemplo, de Schutter. Oliver de Schutter, que es el reportero de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, sacó un informe que le llegó a todos los gobiernos del mundo diciendo la agroecología es el camino al futuro, y aquí están los datos. Y eso resultó en unas consultas que él hizo con muchos científicos. Está el IASCTD, que es otro informe de 400 científicos del mundo diciendo la agroecología es el camino. Y aquí están los datos, mira la producción, bla, bla, bla. Aquí ya no es una cuestión de evidencia científica, de datos, sino que hay también una resistencia ideológica, porque eso tenemos que reconocerlo. También aquí en este país les aseguro que si hacemos un debate e invitamos mañana, como yo hace muchos años tuve el privilegio de debatir al doctor Bolaños, que desgraciadamente murió, lo debatí ahí en el Hotel Intercontinental. Nuestras diferencias no eran científicas, nuestras diferencias eran ideológicas, políticas, porque él visionaba otro modelo de sociedad y yo otro modelo. Y eso es así. Entonces aquí hay diferencias políticas, hay resistencia política. Y esa resistencia política que tienen los que están promoviendo la agricultura, ¿cierto?, convencional, está apoyada por grandes fondos de multinacionales. Imagínense, mi Universidad de California, donde yo soy profesor, tenemos un pequeño programa de agroecología, de control biológico, pero los que hacen la biotecnología y los que hacen los biocombustibles recibieron un proyecto de la BP, que es British Petroleum o Beyond Petroleum, de $500 millones. 500 millones de dólares. Se compraron en la universidad. Y los tipos, ¿cierto?, están promoviendo ese asunto. Imagínense que nosotros recibiéramos $500 millones. ¿Qué podríamos hacer? Deme $1 millón, no quiero 500, $1 millón. Y le producimos una revolución agroecológica en Nicaragua. Entonces, hay muchas barreras
que tienen que obviarse. Y entonces, no basta con que las bases, no basta con que los movimientos sociales hagan la revolución agroecológica. Eso es muy importante y la están haciendo. Tienen que haber cambios de política, tienen que haber las universidades tornándose a apoyar estos movimientos. Los consumidores tienen que tomar conciencia ecológica de la importancia social, de la importancia de apoyar la agricultura campesina, porque comer es un acto político y ecológico. Cuando yo como en McDonald's, yo apoyo un modelo. Cuando yo compro en los mercados campesinos, apoyo otro modelo. Y la gente tiene que entender que no solamente de la agricultura campesina se derivan mejor comida, más sana, sin pesticidas, sino que también la agricultura campesina da servicios ecológicos a la humanidad muy importantes. Por ejemplo, en Brasil, para darle un solo ejemplo, se encontró en el estado de Sao Paulo que los pueblos que están rodeados de caña de azúcar son 10 grados más calientes que los pueblos que están rodeados de agricultura campesina biodiversificada. Bueno, yo quiero vivir en el pueblo que tiene 10 grados menos, perdone, ¿ya? Y eso, bueno, eso es un servicio que provee la agricultura campesina. O el agua, que viene a las microcuencas manejadas agroecológicamente, no tiene nitratos ni pesticidas, y eso repercute en la salud mía y mi familia. Bueno, eso es un servicio que promueve la agricultura campesina agroecológica. Entonces, hay que concientizar a la humanidad, y esta concientización también tiene que tener un carácter urgente. Compañeros y compañeras, sin ser alarmista, nosotros tenemos esta oportunidad y no más de hacer un cambio. Porque como decía aquí el ingeniero Fiallo, la naturaleza nos está pasando la cuenta. Y esa cuenta va a ser cada vez más grande. Y tenemos que hacer un cambio de conciencia y un cambio fundamental en el manejo de los recursos naturales, ¿cierto?, en nuestras sociedades. Y eso a nivel de la humanidad, a nivel del mundo es difícil, pero sí se puede hacer en países, a nivel de país pequeño como este, donde ustedes tienen en este momento una oportunidad histórica porque tienen también un gobierno que está abierto a esta idea. Y yo creo que eso es lo que tiene que salir de esta discusión hoy en día. ¿Se juega o no se juega el gobierno con la agroecología como la política nacional fundamental para dar ese salto, ¿cierto?, que necesitamos dar? Y ustedes entonces establecerían un ejemplo para todo el resto de la América Latina que sería admirable. Bueno, como lo planteaba en la mañana, yo creo que esto tenemos que entenderlo, lo que está sucediendo hoy día en el planeta, como una crisis de un modelo. Porque si empezamos a tomar pequeños problemas, como el cambio climático, por ejemplo, como un accidente, ¿cierto?, de la respuesta a la naturaleza frente al crecimiento económico, solamente empezamos a buscar ajustes de cómo ajustar ese sistema para que no se suban tanto los grados. O sea, ajustes, ¿cierto?, con una agenda verde, pero que el modelo no se toca de raíz. O sea, tenemos que cambiar el modelo fundamentalmente, de otra manera todos estos ajustes lo que van a hacer es postergar la posibilidad de un cambio radical. Y en ese sentido, yo creo que todos estos estudios que se están haciendo son interesantes, los modelos, por ejemplo, eso que va a caber el rendimiento del maíz. Ese rendimiento, bueno, depende de qué variedad estamos hablando, no dijeron qué variedad, puede ser una variedad mejorada, y bajo qué tipo de manejo, si está manejándose convencionalmente o con forma agroecológica. La respuesta sería muy diferente cómo bajarían los rendimientos en esos sistemas. Y también ya sabemos que los rendimientos de la agricultura industrial están bajando, pero no están bajando solamente por el cambio climático, están bajando por la degradación del suelo, están bajando porque ya existe lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Ya la respuesta de las variedades mejoradas a los fertilizantes no es la misma, ya no responden de la misma manera proporcionalmente, en la medida que usted le ponen insumos a un sistema de nitrógeno, ya los rendimientos no son como eran hace 30 o 40 años, eso se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Y muchas veces se alcanzan esos niveles en que empiezan a decrecer la producción porque el exceso de fertilizante químico, además de liberar óxidos nitrosos, también acidifica el suelo y eso afecta la biología de los suelos. Entonces, no tenemos que mirar esas pérdidas de rendimiento, ¿cierto?, catastróficas que van a suceder con el cambio climático, cuando ya las pérdidas de rendimiento ya están sucediendo como resultado de la agricultura industrial, que ha degradado el suelo y el ecosistema en general y la microbiología del suelo. Entonces, no es una cosa de aquí a 50 años que va a suceder, sino que es una cosa que está sucediendo ya.
El otro punto es que el cambio climático también se utiliza como una, no sé, una táctica de miedo, en la cual se plantea de que, bueno, que hay que solucionar este problema, ¿cierto? Hay que mitigarlo y hay que adaptarse, y que las herramientas necesarias para eso es lo que ellos llaman Climate Smart Agriculture, la agricultura inteligente al clima. ¿Y qué significa eso? Biotecnología. Variedades transgénicas que van a ser capaces de resistir sequías o resistir cosas de ese tipo. Y ahí es donde van los grandes dineros en este momento. No sé si han escuchado hablar del Gene Smart, los genes inteligentes al clima. Ese es el enfoque que se está vendiendo a través de la Gates, a través del CGIAR, de los Centros Internacionales de Investigación. Ese es el enfoque principal, ¿cierto? Y muy poco se habla del manejo agroecológico. Entonces, yo creo que es muy importante eso, y también muy importante entender de que, como se decía en la mañana, hay países que son productores y países que son recibidores o recipientes del cambio climático. Y el hecho de que los chinos estén en este momento, o los brasileños estén en este momento contribuyendo, eso no anula la deuda histórica que tienen los países desarrollados, que son los que causaron el cambio climático. Ellos lo causaron. En este momento nosotros estamos sufriendo los efectos del modelo de consumo y de despilfarro de los países responsables, que se llaman Estados Unidos, Europa, Australia, Japón. Esos son los países productores del cambio climático. Y en este momento, la razón por la que China figura es porque, como decía el colega, son 1.000 millones de chinos, pero cada chino produce 7 toneladas y un norteamericano produce 20. Entonces, por cápita, si nos miramos por cápita, la situación es totalmente diferente. ¿Ya? Lo mismo con Brasil. Lo mismo con otros países que se están utilizando como que son ahora los emergentes que están produciendo el cambio climático. Claro, están teniendo emisiones, pero en este momento nosotros estamos combatiendo, ¿cierto?, la herencia de un modelo que fue producido por unos países que tienen nombres. Y nosotros hoy en este momento tenemos que movilizar, ¿cierto?, a Dios gracias, que tenemos la agricultura campesina, sus semillas, el saber campesino, etcétera, una estrategia de adaptación. Que de hecho, la estrategia de adaptación que nosotros vamos a hacer allá en el sur van a ser las que van a salvar al norte, ¿cierto? ¿Y ellos nos van a pagar acaso por esas lecciones? Porque hay un estudio muy interesante que produjo el doctor John Van der Meer y Beth Perfecto y otra gente, en que modelan el potencial de producción en el mundo con agroecología. Desgraciadamente no tengo aquí la presentación, pero básicamente lo que dice es lo siguiente. Si nosotros miramos por rubro, granos, leguminosas, frutales, vegetales, etcétera, hortalizas, etcétera, los países del norte no tienen ninguna posibilidad de incrementar la producción con métodos agroecológicos y el sur sí, y la calculan con los índices. ¿Ah? ¿Y por qué el sur sí tiene la capacidad de producir frente a los escenarios que estamos hablando del futuro? Petróleo caro, clima inestable, poca agua, menos nitrógeno y menos tierra. ¿Por qué el sur tiene la capacidad y el norte no la tiene? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 1.9 millones de variedades de cultivos, y el norte no tiene ni siquiera 5.000. Porque nosotros tenemos el conocimiento tradicional, milenario, asociado a esas variedades, que el norte no tampoco lo tiene, ¿cierto? Y nosotros tenemos los movimientos sociales rurales, porque ellos no tienen agricultores. ¿Sabes cuántos agricultores hay en Estados Unidos? Hay más presos que agricultores en Estados Unidos. Y los presos, la mitad son agricultores que no pudieron pagar las deudas por meterse en el modelo industrial que los quebró. ¿Ya? Entonces ellos no tienen agricultores, no tienen la base rural que tenemos nosotros, los movimientos sociales rurales indígenas, que son los motores del cambio de paradigma que se tiene que dar. Ellos lo que tienen es un movimiento urbano, y ese movimiento urbano va a ser el que va a tener que causar el cambio en Estados Unidos y en Europa. Pero nosotros tenemos los movimientos sociales rurales, que todavía poseen el territorio, que todavía poseen el conocimiento, que todavía poseen las semillas. Entonces, nosotros somos el granero del futuro, no ellos. Esas agriculturas que existen en el norte se van a acabar con el cambio climático. Toda esa soya transgénica y ese maíz transgénico que domina los grandes valles del Midwest de Estados Unidos van a colapsar.
ya están colapsando. Hay problemas teratogénicos, perdón, no teratogénicos, problemas genéticos, que las variedades cuando viene sequía, por ejemplo en la soya, se rompe el tallo. No resisten, ¿ya? Y así tienen una serie de otras debilidades. Entonces, y porque son monocultivos, como hablaba el ingeniero Fiallo esta mañana. No hay diversidad genética en esos monocultivos, no hay, y sabemos que la homogeneidad genética significa vulnerabilidad. Y eso lo demostraron en el año 72 en Estados Unidos cuando vino una enfermedad del maíz que casi arrasó, y lo supimos también en Irlanda, cuando hubo las hambrunas de Irlanda, se dieron a la homogeneidad genética, ¿cierto? Y eso es lo que domina los paisajes de la agricultura industrial, homogeneidad genética, sin ninguna capacidad de autorregulación, de autoadaptación. Entonces, primero que nada tenemos que reconocer que tenemos una gran fortaleza, y lo que tenemos que poner de vuelta son ese puzzle, ¿no?, que combina la diversidad genética, el manejo agroecológico asociado a un conocimiento milenario, pero también a un conocimiento moderno agroecológico que está emergiendo, porque la agroecología también se ha enriquecido con las aportaciones de la ciencia occidental. Es una ciencia, ¿cierto? Entonces, no solamente basta con la recolección, el rescate, los bancos de semillas, la caracterización, la adaptación, etcétera, de las variedades, sino que tiene que ir acompañado de una investigación sobre cómo se manejan esas variedades. Y esas variedades se manejan en sistemas, no se manejan así en forma separada. Se manejan en sistemas que tienen un conocimiento tradicional campesino, pero que también tenemos que reconocer que muchas condiciones están cambiando y que por lo tanto no podemos romantizar solamente que el manejo campesino va a ser suficiente, sino que los aportes de la agroecología van a ser importantes. Y ahí es donde hay que crear una agenda de investigación de acción participativa, de investigación participativa, por supuesto, sobre los manejos agroecológicos que van a ser necesarios para que estos cultivos sean capaces de producir, estas variedades producir lo suficiente en forma estable bajo escenarios de cambio climático, etcétera, etcétera. Y ahí la estrategia agroecológica lo que enfatiza es, como les planteaba anteriormente, no es un conjunto de técnicas. Aquí no estamos hablando de que para que sea agroecológico usted tiene que echar rocas fosfóricas, más micorriza, más policultivo, más esto. Eso no significa agroecología. La agroecología son principios que toman formas tecnológicas diferentes, como les explicaba en la mañana, pero que enfatiza una cosa fundamental, que los agroecosistemas tienen que tener biodiversidad funcional. Biodiversidad funcional significa los organismos que tienen que estar presentes, plantas, insectos, microorganismos del suelo, etcétera, que tienen que estar presentes para que lleven a cabo los procesos fundamentales de la producción, como cuáles: reciclaje de materia orgánica, antagonismo contra enfermedades, descomposición de materia orgánica, control biológico, etcétera, etcétera, polinización. Sin esos organismos, nosotros tendríamos que poner insumos externos, que podrían ser orgánicos o químicos. Pero si nosotros tenemos la capacidad de diseñar estos sistemas diversificados, con toda la microbiología que nos hablaba ahí el colega que preguntaba si acaso nosotros en la agroecología creemos que es posible hacer producción sin microorganismos, por supuesto que no. Necesitamos la colección de microorganismos que son necesarios que estén en el suelo jugando las funciones ecológicas fundamentales, desde la fijación del nitrógeno, la movilización del fósforo, la descomposición de la materia orgánica, la mineralización de nutrientes, el antagonismo contra patógenos. Todo eso tiene que estar presente. Es un conjunto de microorganismos, no son una o dos especies. Son cadenas tróficas muy complejas, que incluso están conectadas con las cadenas tróficas sobre el suelo. Por ejemplo, en la investigación que nosotros hacemos en Estados Unidos, sabemos que si nosotros estimulamos los colémbolos del suelo, que son una mesofauna, nosotros podemos incrementar los predadores de las plagas, porque resulta que cuando las plagas están muy bajas, esos predadores se alimentan de los colémbolos. Entonces, si nosotros no tenemos colémbolos, que es la consecuencia de un manejo orgánico del suelo, nosotros no podríamos optimizar el control biológico de las plagas. Así tan complejo es. Entonces, cuando estamos hablando de agroecología, estamos hablando del material genético, pero estamos hablando de combinaciones de plantas y de animales que se complementan por interacciones ecológicas. No es una colección de plantas, sino que es una colección, ¿cierto?, de organismos que se están complementando a través de interacciones. Lo mismo con la diversidad genética. No es llegar y sumar variedades ahí que un revoltijo. Hay que investigar cuáles son las mezclas de variedades que nos van a optimizar, por ejemplo, supresión de enfermedades. Es una estrategia fundamental para el manejo de enfermedades. Puede ser que ustedes tengan 3 variedades de frijol
que combinadas sean más resistentes a enfermedades que 100 mezcladas. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de investigación que hay que hacer para poder llevar a cabo esto. Entonces, yo creo que lo que se estaba planteando, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica, la soberanía energética, yo creo que es un buen esquema de cómo organizar, ¿cierto?, una estrategia de desarrollo agroecológico para el país que sea apoyado por políticas específicas. Y también dentro de lo que hablaba yo esta mañana, el contexto de la resiliencia, que es lo opuesto a la vulnerabilidad. O sea, una cosa es ser vulnerable y otra cosa es ser resiliente. Lo que estamos apostando con la agroecología es reducir las vulnerabilidades e incrementar las resiliencias. Pero la resiliencia no es solamente una resiliencia ecológica, sino que es una resiliencia social, porque las comunidades también tienen una capacidad de resiliencia social cuando se organizan, cuando arman redes de solidaridad. Esas son formas de resiliencia social. Entonces lo que estamos empujando es incrementar la resiliencia socioecológica de las comunidades, que haya también una adaptación social conjuntamente con una adaptación ecológica frente a la amenaza del cambio climático. Y en este sentido, entonces, ya para terminar, creo que entra muy claramente ahí, por un lado, de que tiene que haber una apuesta por parte del gobierno y sus instituciones a apoyar a la agroecología en forma seria, y no como un programita más, así que hay un grupito aquí de actores que la están empujando y por lo tanto por eso tenemos que crearlo, sino que realmente convencerse de que el único camino viable que existe hoy en día, dado los escenarios climáticos, energéticos, financieros, sociales y políticos que hay en el mundo, la agroecología es el camino a seguir. Y ahí tiene que organizarse la investigación, la extensión, las políticas agrarias y todo lo que hace un Ministerio de Agricultura con sus institutos de investigación y de enseñanza, así como las universidades también tienen que jugarse en esto. Y lo segundo es que tienen que darse las alianzas, ¿cierto?, entre los movimientos sociales. O sea, los movimientos sociales organizarse, y se están organizando, y buscar alianzas con organismos, ONGs, universidades, institutos de investigación, lo que sea, que están dispuestos a apoyar lo que las bases plantean. O sea, nosotros somos facilitadores de ese proceso como investigadores. Nosotros en SOCLA, por ejemplo, ¿qué hacemos con la Vía Campesina? Nosotros ofrecemos nuestro saber al servicio de la agenda de la Vía Campesina, no al revés. ¿Ya? Ese es el punto fundamental. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestas las ONGs aquí? ¿O a qué punto están dispuestos las universidades o los institutos de investigación a básicamente someterse a la agenda que plantean las bases? ¿Por qué los donantes, por ejemplo, en otros países, no sé aquí, le dan plata a la ONG y no le dan plata directamente a los movimientos sociales? Es una pregunta, ¿cierto? Entonces, si las bases son el componente fundamental social, sobre todo el movimiento campesino, que juega un papel tan importante en la autosuficiencia alimentaria, en la conservación de los recursos naturales, de las semillas, etcétera, determinan una agenda, nosotros, como científicos, como investigadores, como técnicos, como facilitadores, como gente de ONG, tenemos que ponernos al servicio en una alianza que apoya ese movimiento. Y de eso yo creo que se trata el asunto. Y que con apoyo del gobierno o sin apoyo del gobierno, esa revolución agroecológica tiene que proseguir. Y por último, yo creo que el tema que también tocamos en la mañana era el tema, lógicamente, del apoyo de los consumidores. Que los consumidores tengan conocimiento, pero también tengan acceso a la producción campesina.